Buenos días, amigas y amigos del Círculo. Un jueves más aquí desde el Círculo de Bellas Artes con el Círculo Independiente en unos días de una actualidad increíble y con muchos temas que quiero comentar con nuestra primera invitada que os voy a comentar, pero yo diría que el titular del día, diría que son dos. Primero, como sabéis, todos estamos absolutamente pendientes de lo que pasa con la Global Summit Flotilla. Como sabéis, ya está en aguas entre comillas críticas, es decir, las aguas donde Israel ya ha amenazado, donde no puede entrar nadie. Y sabéis también que los barcos, las fregatas enviadas por España, Grecia, Italia, se quedan al margen de su misión, que era solo humanitaria y al lado de los barcos de la flotilla. ¿Y cómo reaccionará Israel? Estamos aquí pendientes de lo que pasa. Pero la actualidad ayer nos ha marcado también con una noticia espantosa, que es la vuelta, no sé si a las cavernas o a la cuenta de la criada del Ayuntamiento de Madrid, y que como sabéis, el PP ha apoyado esta decisión de Vox, esta propuesta de ley de Vox, que prácticamente obligaría a comunicar, a informar a las mujeres como si fueran, no sé, de segunda clase, de todos los efectos post-aborto, con unas informaciones, unas declaraciones que no existen, porque no hay ninguna investigación que nos dice, que nos da idea de lo que pueda ser efectivamente estos efectos traumáticos post-aborto. En fin, parece que el Partido Popular, no sé si ya se confunde con Vox o es Vox o directamente ya no hay diferencias en lo que es el machismo, la homofobia también y en este caso su postura sobre el aborto. De todo esto y mucho más vamos a hablar con Irene Lozano. Todos la conocéis. Irene es escritora, periodista, política, diputada al Congreso durante 2 legislaturas, presidió la Oficina España Global y fue secretaria de Estado del Deporte entre 2020 y 2021. Su carrera ha estado marcada por la defensa de los valores democráticos, el diálogo, el análisis crítico de la realidad. Autora de ensayos, de referencia y novelas, combina la mirada intelectual con la experiencia en la gestión pública. En un tiempo convulso, su voz es más necesaria que nunca. De hecho, además de la actualidad, de su vertiente periodística, política y también escritora, hablaremos mucho de inteligencia artificial. Buenos días, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, Yo tenía Eufemia. una gana de volver a verte Sí, enorme, sí. porque anda que no hay temas de actualidad que tú has tocado desde la gestión, desde la profesión, desde la política, ¿no? Sí, también va una cumpliendo años y Sí, entonces, quieras que no, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? Pero Peor es no estamos cumplirlos, estupendos, peor tú es no estás estupendo, cumplirlos. estamos estupendos. Empezamos por el deporte y la actualidad, Muy bien. porque desafortunadamente algunos de los hilos que tienen que ver con lo que está pasando, que para mí es un genocidio en Gaza, también han tenido mucho que ver con el deporte. Sabes que en Gaza, además de periodistas, más de 65.000 personas, 20.000 niños han sido asesinados, también a muchos deportistas. Una de las críticas que se está haciendo muchas veces en los últimos días es al movimiento olímpico, que en el caso de Rusia ha sido clarísimo desde el primer día Sí, de la invasión de Ucrania, sí. también lo fue cuando me remonto hace unos cuantos años Con con la la apartheid de Sudáfrica del Sudáfrica, apartheid. que fue expulsada durante muchísimos años por el Comité Olímpico. Sin embargo, parece que Israel, por alguna razón que me gustaría a lo mejor que tú me iluminaras, parece que puede seguir estando en todas las manifestaciones socioculturales y también deportivas. ¿Qué opinas de este tema? Sí, yo creo que está tardando ya un poco demasiado el Comité Olímpico Internacional en reaccionar. Se escudan, por ejemplo, se escudó la Unión Ciclista Internacional. Esto también para que se entienda el mecanismo, porque hay gente que dice, oye, pero esto lo tienen que hacer los países y tal. No lo tienen que hacer los países. No. Las federaciones Claro. internacionales son las que organizan las competiciones, tienen delegada esa competencia para organizar, esa competencia pública para organizar las competiciones, pero yo
siempre digo que el deporte tiene que estar a la altura de la sociedad. El deporte es una cosa tan arraigada en la sociedad, tan popular, sobre todo ya si hablamos de ciertos deportes como el fútbol, pero de cualquiera. Las federaciones, el deporte, es un movimiento que surge de la sociedad hacia arriba y nunca se puede desvincular, por mucho que los grandes espectáculos de hoy en día, los grandes negocios en torno al deporte, pues generan unas élites, pero tienen que estar muy atentas de no desvincularse de la sociedad a la que pertenecen. Y yo creo que eso fue lo que vimos, por ejemplo, en la Vuelta, que la Unión Ciclista Internacional no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando, y lo que seguimos viendo ahora, el Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, su presidenta, la primera mujer presidenta del COI, tendría que estar ya planteando este debate, tendría que pasar una instrucción, una recomendación a las federaciones, como se hizo con Rusia y con Bielorrusia, diciendo no queremos que Israel compita. Y hasta ahora lo único que han dicho es que Israel cumple la Carta Olímpica. Y hombre, yo el otro día, después de que dijeron esto, me tomé la molestia de ir a leerme la Carta Olímpica otra vez, que me la había leído en mi época de secretaria de Estado, y hay pues podría escoger, por ejemplo, uno de los principios de la Carta Olímpica de cómo el deporte tiene que contribuir a crear sociedades más pacíficas, cómo el deporte tiene que ser un elemento de no discriminación. Y efectivamente, como tú has dicho, los deportistas y las deportistas palestinas no pueden competir en igualdad de condiciones cuando están bajo los escombros, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo creo que tiene que poner la oreja más cerca de las sociedades, el COI, y empezar a tomar decisiones sobre eso. Y si el COI no lo hace, las federaciones, por ejemplo, FIFA, UEFA, pues lo tendrán que hacer por su cuenta. ¿Qué opinas tú? ¿Lo harán? Primero, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué el COI está siendo tan tibio a valorar la situación de Israel como la que es y las federaciones tampoco? ¿Cuál es el obstáculo? ¿El dinero? Yo creo que se acogen a ese principio de la neutralidad del deporte que ya ha quedado totalmente superado, porque desde el momento, que fue lo que se vio en la Vuelta, desde el momento en que tú admites a competir a un equipo que se llama Israel Premier Tech y que tiene entre sus objetivos declarado por Silvan Adams, el dueño del equipo, declarado por él, que montó el equipo para blanquear la imagen de Israel. Pura propaganda, como es Eurovisión, como es en realidad todo lo que hace Israel a nivel de blanqueo en temas hasta LGTB, deportivos, culturales, de cualquier tipo. En fin. Entonces, además lo dicen. Y además lo dicen. Entonces, si ellos están diciendo que es para blanquear su imagen y en este momento está cometiendo un genocidio, según lo que vemos todos ante nuestros ojos, pero también la Asociación de Académicos del Genocidio, también la encargada de la ONU de la cuestión de los palestinos, pues hombre, a lo mejor no hay que dejarle blanquearse tan fácilmente, ¿sabes? Pues no parece que van a tomar. ¿Qué opinas de lo que está pasando con la Global Summit? No, cambiando de tema, con la Global Summit Flotilla. ¿Qué opinas de la decisión que ha tomado el gobierno español en relación a esto? Bueno, yo creo que está muy bien que que haya ido el furor para protegerles, para hacer labores de auxilio y labores humanitarias si tienen problemas. Pero sobre todo yo creo, la flotilla ha ido muchísimas veces a Israel, porque ya antes de que pasara todo esto es que hay que acordarse que decíamos que Gaza era una prisión a cielo abierto, porque es que los palestinos no podían moverse. Y Cisjordania otra, igual. Y Jerusalén porque claro, una de las cosas que ha hecho Israel es aislarles entre sí. Entonces, eso ya antes de que pasara. Entonces ahora, esta flotilla para mí representa, claro, la sociedad civil nos movemos mucho más fácilmente por principios. Y yo te lo digo, confieso mi absoluta admiración a la valentía y al coraje de esa gente que ha ido como parte de la flotilla, porque yo siento que una parte de nuestros corazones está con ellos. O sea, los gobiernos están siendo muy lentos, incluso el gobierno de España, que ha liderado en muchos aspectos, pero están siendo lentos, está siendo insuficiente. La gente, estamos en casa viendo las imágenes terroríficas de niños muertos, niños amputados, niños bombardeados. Que vienen encarcelados con 5 o 6 años, justo ayer unas imágenes terribles. Bueno, testimonios de médicos que han estado allí que decían que atendían a niños de 5 años con un tiro en la cabeza. Hombre, por favor, eso no lo soporta la humanidad más elemental. Entonces, yo creo que, fíjate, en este mundo en el que estamos,
tenemos que luchar como sea por preservar la humanidad. O sea, ya casi me interesa mucho menos las cuestiones políticas, Ideológica, que no tiene nada que ver con la humanidad, y claro, con el humanismo. y hay que tratar de que no nos acorchen, que no nos atrofien nuestra humanidad hasta que llegue a resultarnos indiferente el estar viendo estas imágenes, ¿no? Y tu experiencia, tú has sido responsable, presidenta de la Casa Árabe. Sí. Tu experiencia en la Casa Árabe, en relación, claro, a Medio Oriente, Oriente Medio, ¿qué te ha enseñado algo, te ha abierto una visión de este conflicto desde el 48 que parece inacabable? Mira, yo he descubierto, primero he aprendido mucho sobre eso, lógicamente. Es un conflicto muy largo, muy complejo. He aprendido mucho allí en Casa Árabe. Teníamos y siguen teniendo pues, académicos, expertos de primera línea. Y luego hicimos también algunas cosas muy emotivas que también hay que hacer. Fíjate, me acuerdo especialmente de Hani Tallier, había sido ella capitana de la selección de fútbol de Palestina. Una mujer extraordinaria, una energía, una fuerza, o sea, un carisma, una mujer poderosa, con una melena rizada, bueno, una mujer maravillosa, que trabaja en FIFA actualmente. Tú imagínate el talento y la energía que tienes que tener para vivir y criarte en un campo de refugiados jugando al fútbol descalza porque no tienes zapatillas y llegar a trabajar en FIFA en Suiza, ¿no? O sea, pues hicimos con ella, con motivo del Mundial de Qatar, hicimos varios actos relativos al fútbol y hablamos del fútbol y de las mujeres. Y yo he aprendido a ver también en las sociedades árabes más allá de los gobiernos, ¿no? Porque son gobiernos que desde nuestra perspectiva democrática y de defensa de los derechos humanos pues tienen muchas carencias, pero hay mucha gente muy interesante, mucha gente trabajando en sus sociedades, haciendo cosas para que vayan un poco mejor las cosas, para que avancen las mujeres, para que avancen los derechos. Y creo que hay que apoyar a esa gente. Nos jugamos no solo lo que pasa en esas sociedades, sino lo que pasa también en las nuestras. En la nuestra. Y a propósito Claro. de nuestra sociedad, ¿cómo te levantaste ayer con la noticia que el PP apoyaba esta locura de la propuesta de ley de Vox sobre el aborto? Yo es que hay cosas que no entiendo. Yo es que, o sea, porque ni siquiera lo necesitan. O sea, Con mayoría absoluta, ¿eh? tienen, Recordamos claro, que el ayuntamiento, el señor Almeida, parece tienen se ha mayoría olvidado. absoluta. Bueno, o a lo mejor el señor Almeida que está a favor de esta propuesta de ley, ¿no? Pero Ideológicamente. aunque él personalmente esté a favor, mira, en el Partido Popular los viejos del lugar saben que en el tema del aborto, cuando se meten, pueden salir escaldados. Como Mira Ruiz lo que le Gallardón, pasó a al Gallardón. señor Gallardón, Claro. sí, señor. Y luego, en el Partido Popular, para mí, ahora mismo es un partido crucial para el futuro de España Por supuesto. y de Europa. Porque todos los partidos conservadores lo son, pero hay mucha gente en el Partido Popular. Es un partido con mucho arraigo en España, es un partido que tiene sedes en pueblos pequeños, hay mucha gente muy razonable, muy moderada. Hay algunos democristianos, cada vez quedan menos ya en el mundo, pero todavía quedan. Hay liberales puros y duros que todavía quedan. Hay mucha gente que les votan millones. O sea, las millones de personas que votan al PP no piensan eso. Entonces, Almeida, aunque él personalmente lo piense, lo que no puede es dejarse arrastrar por sus prejuicios ideológicos. Tiene que pensar a quién representa. Y yo lo que me gustaría también decir es que necesitamos que toda la gente moderada del Partido Popular hable. Necesitamos que hablen, que digan, no nos gusta esta deriva que está tomando nuestro partido ahora con esto de una especie de reeducación a las mujeres, como si fuéramos menores de edad, que nos tienen que informar del síndrome post-aborto. Con la propia postura respecto a Gaza que estábamos hablando, pero llena de contradicciones. Llena de contradicciones. Absurda. Bueno, y con la señora Ayuso criticando a Endacari. Bueno. Pim pum pam o pim pum pam. O sea, qué locura. Ayuso aplica el manual trumpista directamente. Total. O sea, Ayuso Total. se levanta de una... Porque ahí es donde empezó todo, hay que recordarlo. Se levanta de una conferencia de presidentes despreciando una lengua española, hay que recordarlo, que el euskera es una lengua española. Sí. Y es cooficial en su territorio, como el catalán, como el gallego, etcétera. Y
el Lehendakari, aprovechando el Alderdi Eguna, pues le contesta. Y le contesta pues en ese ambiente de mitin y tal. Y entonces ella, en vez de decir, bueno, ya estamos en tablas, ¿no? Yo le desprecié una vez y él me ha dado un zasca a otra, entonces ella pisa el acelerador, que es lo típico del manual trampista. Sí, trampista, o sea, total. entonces tú me quieres a mí decir, pues ahora yo te digo 3. Y entonces, efectivamente, banaliza el terrorismo, banaliza la violencia. Pero con Ayuso, fíjate, yo a Ayuso ya la doy por perdida hace tiempo. Y al PP de Madrid también. Los veo demasiado radicales, demasiado escorados. Pero hay mucho PP en el resto de España y yo de verdad que tengo la confianza de que sepan mantener el arraigo con esos principios conservadores pero democráticos. Bueno, pero esto quería decir que el señor Feijóo, cuando sale alguna tontería de la señora Ayuso, le diga que es una tontería, ¿no? Claro, pero es que no se atreve. No se hombre, atreve. claro, no se atreve, efectivamente. Es decir, que el señor Feijóo no conteste a eso o a lo del aborto del señor Almeida con Vox, es que ya me parece directamente que el señor Feijóo lo que está pidiendo es un harakiri, o se está haciendo un harakiri en toda regla. Bueno, las últimas encuestas hablan de harakiri. Sí. Visto que Vox está subiendo, él está bajando y el PSOE ya no lo dice solo el CIS. Porque esta mañana, bueno, ayer por la mañana salió una encuesta. 40 dB también, claro, ¿no? Sí. Efectivamente, sale una encuesta donde el PSOE vuelve a ganar terreno al PP. Es decir, algo se tiene que hacer mirar, ¿no? Pero el es que señor Feijóo en Génova. Tú fíjate lo que le ha pasado a Feijóo con el episodio del genocidio en Gaza. Él dice masacre, ya después de unos días. Primero empieza diciendo lo que ocurre en Gaza, como que no le pone nombre. Después lo llama masacre. Y después Ayuso sale diciendo que no, que viva Israel y que Israel tiene derecho a hacer todo lo que quiera con Aznar y tal. Y claro, el resto, como Feijóo no tiene la fortaleza para poner freno y poner límites, decir, bueno, la señora Ayuso, que por cierto, no tiene competencias en política exterior. Ninguna. No tiene competencias en política exterior. Ninguna. Y al final tienen que salir varios varones autonómicos que tampoco tienen competencias porque no las tienen las comunidades autónomas, para que la gente diga, pues hay en el PP hay alguna gente razonable que sí, que ve lo mismo que lo mismo que yo estoy viendo con mis ojos, lo están viendo ellos. Claro. Entonces sale el de Galicia, el de Andalucía, no sé. Y en medio de todo eso, ¿dónde queda Feijóo? La política exterior, que netamente sería un tema suyo, exterior, defensa, Unión Europea, los temas que no están descentralizados, y se lo deja arrebatar. Entonces, cada vez yo le veo cada vez más debilitado, la verdad. No ha sabido encontrar su sitio. Y eso se refleja en las encuestas. A ver si lo encuentra por el bien de España. Por el bien de España. Nos interesa a todos. Efectivamente. Hablamos de Irene Lozano ahora. Cuéntame tus proyectos actuales. Vamos allá. Venga. Pues mira, estoy muy entusiasmada porque he lanzado este mes de septiembre una newsletter en Substack sobre la escritura, los escritores y la inteligencia artificial. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta, porque a mí me flipa la inteligencia artificial. A pesar que la mayoría de la gente ve solo peligros, yo en cambio no veo solo peligros. No, yo veo... Es una ayuda, una herramienta que tenemos. Claro, pero a nuestra profesión, a los escritores, nos ha puesto todo patas arriba. Total. Todo patas arriba. Y nos afecta al corazón de nuestro, no ya de nuestro trabajo, sino de nuestra identidad, que es la creatividad. Entonces, yo lo que pretendo con esta newsletter, que me encantaría que todos tus seguidores se suscriban, me busquen allí en Substack, Irene Lozano. Lo vamos a poner abajo, en esta entrevista, en el vídeo, vamos a ponerlo todo. Faltaría más. Porque yo lo que siento es que los escritores tenemos que empezar a hablar de todo esto. O sea, yo creo que yo lo hablo mucho con colegas, ¿no? Porque surge el tema, es inevitable. Oye, ¿has visto esta función? Y mira esto que hace, es flipante. Y por un lado, jugueteas, toqueteas, tal, pero por otro lado, dices, vamos a ver un momento. A mí, cuando yo le pido algo a Claude, que es la que uso ahora, he estado un tiempo usando ChatGPT, ahora me gusta más Claude. Cuando yo le pido algo y me lo devuelve mal hecho, yo tengo criterio para saber que está mal hecho, porque tengo ya unos años y llevo muchas décadas leyendo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente de 25 años o de 20 que están haciendo los trabajos universitarios con ChatGPT y que no están desarrollando ese criterio? Que no lo tienen. Que no lo tienen como yo tampoco lo tenía a los 20 años. Claro. Te lo haces con el tiempo, con las lecturas, con la experiencia, con la madurez que te va dando la vida. Entonces, primero, yo pondría esa alerta. Oye, a la gente joven hay que decirle que tiene que formarse un criterio antes de echarse a los brazos de la inteligencia artificial. Tendría también, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos
en lo que le vamos a dejar hacer y lo que no. Por ejemplo, yo creo que para hacer, porque tampoco nos engañemos, hay textos que son aburridos de redactar. Siempre asociamos escribir con la creatividad, Y no. pero escribir un informe, una persona... Ensayos a veces, un poco... ensayos, depende como sean, ensayos literarios, tal, pero tú imagínate un informe, correos electrónicos, de repente, tengo que escribir un correo en inglés para decirle estas 3 cosas a un colega de una universidad en Nueva York y tal. Se lo pones así a ChatGPT y te lo hace escrito entero, dices, pues mira que bien, me ha ahorrado media hora, ¿no? De estar aquí además redactando en inglés, esta era esta palabra, era la otra. Pero hay muchas otras cosas para las que no nos puede superar la inteligencia artificial. Yo siempre digo, la inteligencia artificial no tiene cuerpo y eso le limita muchísimo. O sea, tenemos que pensar que toda nuestra... Al final, todo lo sensorial de la vida nos llega... porque tenemos cuerpo, porque tenemos oído, tenemos gusto, tenemos olfato, tenemos tacto, y a través de los sentidos se va conformando nuestra experiencia como seres humanos. Y eso nos va dando también el criterio de la vida. Claro. Pero luego añado, lo de que no tiene cuerpo, por cierto, una observación que le quiero dar el crédito a Daniel Innerarity, que ha escrito un libro fantástico, le entrevisté en mi podcast también, Teoría crítica de la inteligencia artificial. Pero es que yo digo, es que tampoco tiene alma la inteligencia artificial. Es que no nos vayamos a confundir porque hace como que escribe y hace como que siente y le dices, ahora ponle a esto un poquito de ironía y hace como que es irónica, pero todo es como sí, todo es fingido. ¿Y la creatividad? Y la creatividad, pues yo... ¿Tiene o no tiene creatividad? No. O sea, definitivamente no. Porque en el fondo, que esto es algo que no nos damos cuenta... Decía el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, decía, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, que se ha convertido casi en una frase ya de la cultura pop, esta tecnológica, pero que es una gran verdad. Parece magia lo que hace ChatGPT, lo que hace Claude, pero en el fondo... es un modelo de lenguaje. Es que lo primero que tendríamos que hacer es no llamarle inteligencia artificial, llamarle modelo de lenguaje. Que lo que hace es combinar palabras. Tú le has metido trillones de palabras en una gigantesca base de datos para entendernos y lo que hace es combinar las palabras en una forma en que tiene sentido. Pero eso no es la creatividad. De hecho, como todas las palabras que le has metido ya son existentes, uno de sus grandes carencias es la originalidad. No, los modelos de lenguaje no inventan. Los modelos de lenguaje siempre te van a dar lo que en las redacciones llamábamos de siempre un refrito. Refrito. Oye, con esto hay que hacer un refrito. Pues era que tú no aportabas nada, que cogías varias crónicas, las lo que pasa es que el refrito te lo puede hacer muy bien. El refrito te lo puede hacer muy bien. Te lo puede hacer muy bien. Y en los 3 años que lleva ha mejorado. O sea, una gran cosa de estas tecnologías es que claro, siguen aprendiendo. Y mejoran siguen con una aprendiendo, rapidez siguen mejorando. Apabullante. Claro. Apabullante. Pero tenemos que realmente pararnos en este momento a pensar qué es lo que nos hace creativos a los escritores. Incluso te diría, Euprepio, qué es lo que nos hace humanos a los humanos. Y tenemos que defender eso como... Pero ahora te hago una pregunta. Vamos ahora a la criticidad. A ver. Si fueras editor, ¿sí? ¿aceptarías un libro que se ha hecho solo con inteligencia artificial? No tengo la menor duda. Segunda pregunta. No. Espera, ¿te explico por qué? Venga. Porque yo tengo tengo amigos muy puestos en temas de inteligencia artificial que me lo discuten, pero yo estoy convencida. Creo que la gente no va a querer leer libros escritos por una máquina que no tiene alma. ¿Pero crees que es detectable? Es decir, no, hombre, si nos engañan, sí, claro. Un editor, tú, desde tu punto de vista, ¿es capaz de detectar un libro que se ha escrito 100% por el editor sin inteligencia artificial? Y el que, no quiero decir que se ha escrito totalmente con inteligencia artificial, pero donde hay uso de la inteligencia artificial como herramienta? Es que depende de cómo uses la herramienta. Mira, te voy a decir, por ejemplo, para qué la uso yo, que me viene muy bien. Yo trabajo mucho, sobre todo cuando escribo ficción, con campos semánticos, porque los campos semánticos te ayudan mucho a generar una atmósfera. Y más yo que soy italiano, como puedes imaginarte. Claro. No, y que eso sí,
Es importante. Claro. Bueno, pues tú le dices, o sea, yo antes de, pues venga, dame palabras del campo semántico de la defensa de un castillo, por ejemplo. Y entonces te empieza almena, muralla, foso, ¿no? Yo la mayoría de esas palabras no las conozco en español, por ejemplo. Pero incluso yo esto, antes de que existieran los modelos de lenguaje, pues primero empezaba yo a pensar, luego te ibas al diccionario de ideas, a investigar tal, y ahora le dices, dame 10 palabras, pum, y te lo hace fenomenal. Pues fenomenal. A mí, donde me parece que empieza a ser dudoso desde el punto de vista ético, es cuando el modelo de lenguaje produce el texto. Es decir, todas las consultas que tú le hagas, y yo se las hago, le hago esta, o de repente no te viene un sinónimo, pues antes ¿qué hacías? Ibas al diccionario, pues ahora le preguntas. Pero yo nunca le he dicho, o sea, se lo he dicho para hacer experimentos, pero no en textos publicados, y mi compromiso, y así lo he dicho también en mi newsletter, es nunca textos que estén bajo mi firma van a estar escritos con inteligencia artificial, es que tú no le pidas que produzca el texto todo o una parte. Porque entonces ya, y de hecho se han hecho experimentos en una universidad americana, no recuerdo cuál, y la gente que escribía un ensayo, un pequeño ensayo con inteligencia artificial, no se sentía autora. Aparte de sentirse, que esta es otra cosa que se empieza a demostrar, que nos atrofia un poco el cerebro, porque claro, tienes que pensar mucho menos. Y es como todos los músculos, si no lo usas, o sea, todos allí yendo al gimnasio, pero luego usando ChatGPT, o sea, el bíceps muy bien, pero el cerebro mal. Entonces... bueno, pues... Es como cuando utilizando quizás una comparación que no tiene ningún sentido, para incrementar tu musculación utilizas anabolizantes, ¿no? Exacto. En realidad no son tus músculos, es efecto del anabolizante. Estéticamente puede ser maravilloso, pero luego te falta, y con el cerebro pasa una cosa. Porque esto ya se ha comprobado otras veces. Se hizo un experimento súper interesante con los taxistas de Londres, que el examen que les hacen, o les hacían, porque este experimento es de hace 20 años o más, tenían que memorizarse todas las calles de Londres. Y tenían el hipocampo, que es la Creo zona... que ya no lo hacen. Que es la zona del cerebro... Bueno, pero aún así siguen siendo mucho mejores. Que los nuestros. Siguen siendo mucho mejores que otros con los que se han comparado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuidado con dejar de hacer ciertas cosas. Que la comodidad está muy bien, pero que la comodidad nos atrofia también. O sea, que no dejemos de usar las neuronas. Que no dejemos de usar las neuronas. Muy bien resumido. Como algunos políticos. ¿Tu futuro? Mi futuro, porque tú has hecho de todo. Sí, la verdad. Has hecho en tu vida ya muchísimas cosas. ¿Qué te falta para hacer? ¿Qué te apetece hacer? Bueno, lo que me apetece muchísimo, ahora estoy muy entregada en escribir ficción. Estoy muy entregada en escribir ficción. Estoy ahí con un proyecto que ya, cuando lo tenga un poco más avanzado, ya vendré a contártelo. Me hará muchísima ilusión, Eufrepio. Novela, sí, novela. Y bueno, pues después de estar más de 10 años en política, con responsabilidades enormes y... Pues la verdad, estoy disfrutando mucho ahora de volver a mi profesión. Tenía muchas ganas de, sobre todo, porque yo no he dejado de escribir nunca, pero la libertad con la que escribes cuando no te debes a nadie más que a ti, es otra cosa. Sí. Es que eso es una felicidad. O sea, eso es una felicidad. Y ahí la estoy saboreando. Y la vuelta a la política algún día. No. ¿No volverás nunca más? A ver, nunca digas de este agua no beberé. Queda grabado. Pero ya lo conozco, he aprendido mucho, o sea, no quiero que se interprete como que, qué horror, no. ¿Qué te quedas de bueno y de malo de la política de estos 10 años? Pues mira, para mí lo mejor es la gente que he conocido con verdadero compromiso, que los hay. Hay muchos, lo que pasa es que no se les ve, porque también hay que decirlo, hay unas dinámicas en los medios, no en España, esto es así, en todos los países occidentales. Hay unas dinámicas en las que siempre lo que destaca es lo malo. Siempre se presta mucha más atención al que coge el dinero que no es suyo, al que mete la pata cuando gestiona, y todas las cosas que un montón de gente que no sale jamás en televisión, que no sabemos sus nombres, y que yo les he visto en reuniones con un patriotismo de verdad que es imposible de superar,
preocupándose, llevándose los papeles a casa para estudiar. ¿Y por qué? Por verdadero compromiso con su país, con su sociedad. Y eso a mí me emociona, a mí me sigue emocionando. Fíjate, Sin te lo estoy duda, contando ahora sin duda. y me Sí, emociona sí. contártelo. Y lo peor que he visto es lo contrario. O sea, lo peor que he visto es la gente que solo concibe la política como una carrera, Sí, porque no es una carrera una más. guerra, ¿no? No, Con bueno, batallas ideológicas. bueno, ya hablo de políticos normales, ¿no? Ya todo el discurso de odio que hay tan terrorífico, el discurso antidemocrático de negar al diferente. O sea, que la democracia se basa en eso, en que tú y yo no somos iguales, pero queremos vivir juntos, queremos vivir en el mismo sitio, dejándonos tranquilos, dejándonos en paz, respetándonos. Y entonces ahora de repente toda esta ultraderecha salvaje pues nos quiere otra vez uniformizar, hacernos a todos iguales. Pues no lo vamos a No lo permitir. vamos a consentir. Irene No lo Lozano, vamos a consentir. yo te agradezco mucho que has estado aquí conmigo. Y yo a ti que me Ha hayas sido, invitado, ha Eusebio. sido maravilloso. Me ha gustado mucho. Me voy a apuntar ya a tu newsletter, que Muchas vamos a gracias. apuntar aquí abajo a la entrevista, y te espero con tu próxima novela. Muchísimas cuando gracias. salga. Me encantará Gracias a ti. venir. Queridos amigos, después de esta charla maravillosa, porque siempre es bueno entrevistar, hablar, conversar con personas coherentes, que tienen muy claros sus valores y no están dispuestos a ningún compromiso, yo os saludo y os mando como siempre un gran abrazo y muchos besos. Chao.